Muchas bendiciones, un día más, desde aquí, desde los estudios de TVN, en España, Ciudad de la Imagen. Hoy estaremos hablando de un tema maravilloso, que es vivir de común acuerdo en el matrimonio. Yo soy el pastor Miguel Martínez, de la Iglesia Cristo Reina con Poder, y hoy están con nosotros pastores también, que van a estar presentándose, ellos y sus congregaciones, para hablar de este tema tan especial que hoy en día se necesita en el matrimonio, donde en la sociedad muchos de las parejas se divorcian, se separan porque tienen conflictos, no se ponen de acuerdo. Este tema de vivir de común acuerdo es necesario a través de la Escritura y de la Palabra de Dios, que nos instruye y nos guía en un camino quizá angosto, pero verdaderamente de salvación, de libertad y de poder llegar hasta el fin de nuestros días caminando con nuestro esposo o con nuestra esposa. Así que se van a estar presentando. Bienvenida, Pastora Delia. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos ven a través de TVN. Estamos nuevamente llegando a sus casas a través de este canal tan maravilloso. No se mueva, no cambie de canal, porque Dios le va a instruir a través de su palabra en este día, en especial aquellos matrimonios que están pasando por momentos difíciles, que a veces tienen que tomar decisiones y no se ponen de acuerdo. Pues preste oído y escuche lo que Dios tiene para usted en este día. Soy Delia Marecos Paredes, de la Iglesia Cristo Reina con Poder, y encantada de estar con ustedes en este día. Muy bien, pastora, si quiere presentarse. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por estar una vez más en TVN, y de verdad que mi nombre es María Danis de Cortés, de la Iglesia Cristiana El Buen Samaritano, y es una bendición poder compartir este tema tan hermoso y de mucha bendición para todos vosotros. Muy bien, Pastor Benjamín, buen día otra vez con nosotros. Buenos días, Miguel. Es un honor tenerte por aquí. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo acerca del matrimonio. Es muy fácil casarse, pero vivir en común acuerdo, pues estaremos compartiendo este tema que va a ser de mucha bendición para tu vida. Y ponga atención, porque muchos matrimonios hoy en día pues lo hacen de una manera rápida e irresponsable, pero vamos a ver a la manera de Dios cómo deben ser las cosas. Así es que gracias por estar en sintonía, y no cambie su canal, que hay una palabra de bendición para usted. Muy bien. Allí en el libro del profeta Amós, en el capítulo 3, verso 3, dice así: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Dios quiere que vivamos en común acuerdo. Eso está claro por su palabra. Y con frecuencia se les dice a las parejas que no anden juntos si no están de acuerdo. Erróneamente se les recomienda con frecuencia la separación o el divorcio hoy en día, porque quizás no estaban de acuerdo. O se les dice equivocadamente a un cónyuge que prosiga con su ministerio y deje al otro cónyuge atrás. Dando que el deseo de Dios es que caminemos juntos, tenemos que aprender la manera de llegar a un acuerdo. Él nos ha hecho uno. Dice en Génesis 2:24 que lo que Dios une, no lo separe el hombre. Y dice también: dejará padre y madre y serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces hay maneras diferentes de llegar a acuerdos, ¿verdad? En este caso hablamos del matrimonio. Por ejemplo, una de las maneras sería sin conflicto, ¿no? Pastora Delia, sí, si quieres añadir. Así es. Muchos en el matrimonio a veces quieren llegar a un acuerdo sin conflictos, pues tratando de convencer, por ejemplo, el esposo a la esposa. Vamos a ir de vacaciones a tal sitio, y su esposa, pues, bueno, cede. Pero si pasa algo malo en el camino, claro, ahí surgen los problemas. Por quien tomó la decisión, porque el que tomó la decisión, la otra persona le culpa. Te lo dije, esto pasó por esto. Entonces, qué importante es ponerse de acuerdo, ¿no?
en todo lo que hagamos, ¿no? Como matrimonios, para que no haya esos conflictos, como hoy en día suele haber en los hogares, ¿no? Y lo que aconsejan a veces es, si no se entienden, si no se llevan bien, sepárense. Y vemos que en la palabra de Dios dice, no te separes, porque lo que Dios unió no se puede separar. Pónganse de acuerdo, ¿no? Es lo que la palabra de Dios dice ahí en Mateo, San Mateo capítulo 18, versículo 19. Dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dice que si 2 de vosotros, o sea que qué importante es en el matrimonio ponernos de acuerdo el esposo y la esposa, en cada decisión que tomemos, ¿no? Porque eso nos va a llevar a un matrimonio bien, porque si no van a surgir problemas a corto tiempo por las malas decisiones que se toman o por tomar solo una persona la decisión y el otro estar callado y abstenerse, ¿no? Así es. Algunos miran todas las alternativas y consideran y llegan a un acuerdo sin pelear en absoluto. Y luego existe la manera de llegar a un acuerdo en base a la opinión experta, ¿no? Uno de los dos quizá expone algo y dice, bueno, qué sabiamente, ¿no? Y escogen esa decisión, por ejemplo, dónde van a ir de vacaciones o cualquier otro objetivo, pero eso lo hacen en todo el mundo, en diferentes circunstancias, toman ciertas decisiones por la opinión experta, que sería otra opción, ¿no? Y así hace la gente, pero no les va bien. Así es. Vemos que dice en la opinión experta, el cónyuge con mayor experiencia o conocimiento aconseja sabiamente. La pareja, dice, está de acuerdo en seguir la decisión del experto, ¿verdad? A veces en una pareja, pues dicen, mira, yo tengo mayor experiencia en tal situación, y muchas veces sí llegan de acuerdo, ¿verdad?, a una decisión tomada. Pero hay otro tipo y es el conflicto, cuando ya entran en, yo dije una cosa y tú dijiste otra, y nunca llegan a ponerse de acuerdo en determinada decisión, ¿verdad? Y eso es algo que vamos a ir tocando puntos a través de este programa, porque es algo muy precioso vivir de común acuerdo en el matrimonio, y algo que se da antes, que es cuando nosotros llegamos a un noviazgo y nos conocemos, ¿verdad? Vamos conociendo a la persona, no en sí, pues ya me conocí hoy y ya mañana me caso. Todo es un tiempo de acomodamiento. Yo siempre digo que el noviazgo es para conocerse y ya después entramos en materia, ¿verdad? Así es. También hay otra manera, ¿no?, de vivir los matrimonios, y a veces hay otra, es la ley del más fuerte, ¿no? A ver cuál es el que se impone más y se hace lo que él dice, ¿no? Y uno siempre cede, ¿no? Y siempre cede el mismo, ¿no? El que no quiere pelea, quiere ser, no sé si más feliz, pero cede, ¿no? Es otra manera de tomar decisiones. Hay concesiones dentro del matrimonio, ¿verdad? Porque cada cónyuge presenta su propia opinión o deseo y logra llegar a un acuerdo a la mitad entre los dos extremos. Una de las cosas es de que cuando se llega a un punto así, nos damos cuenta que cada situación, cada conflicto, cada opinión y cada concesión tiene un proceso. Y a las personas hoy en día no nos gustan los procesos. Nos gustan los procesos a nuestra manera, a nuestro yo personal y al más fuerte, ¿verdad? A veces están convencidos en su opinión de algo, ¿no? Y muchas veces de patrones que han vivido en sus hogares, en sus casas, comportamiento de sus padres, que tomaron una decisión porque papá siempre se hacía lo que decía papá, o mamá, o hacíamos lo que decía mamá, y esos son los patrones que a veces podemos traer a nuestro matrimonio, pero son patrones errados que la Escritura no respalda eso. También otra manera podría ser la manipulación. Si tú lo haces a mi manera,
te daré dinero, te daré sexo, una salida a cenar o te compraré un vestido muy bonito. Entonces eso sería una manera de manipular al otro, ¿no? Y claro, el otro siempre que vaya a tener que ponerse de acuerdo contigo va a querer que le des algo. O sea que vas a tener que sobornarle, ¿no? Eso se hace en el mundo, están tomando esas decisiones, pero son equivocadas. Otra manera podría ser de manera lógica, ¿no? Nos vámonos a la playa porque la playa, pues yo qué sé, Nos une. nos va a unir las olas y todo eso y el aroma del mar. Del verano. Entonces, ¿por qué? Porque la persona quiere ir a la playa, entonces intenta convencer a la otra de que tiene que ir a la playa, ¿no? Que es buena la sal, es buena para el cuerpo y eso nos va a dar respirar. Fíjate que a los ancianos los mandan al mar y no sé, se busca toda lógica para que la otra parte la convenza y se vaya donde él quiere ir, ¿no? Esa podría ser otra manera, ¿no? Y otra manera sería una puerta abierta, ¿no? Que Dios ha abierto una puerta y vamos a entrar por esa puerta. Eso es muy típico de nosotros muchas veces, ¿no? Que Dios abrió la puerta. Y bueno, el diablo también abre puertas. Así es. Hay que ver lo que hay detrás de la puerta, ¿no? Entonces son maneras que deciden los matrimonios a la hora de ponerse de acuerdo, ¿no? Pero ninguna de estas constituyen el acuerdo según la manera de Dios. Dice en Santiago, no sé si tiene- 3:16. Sí, ¿lo puedes leer? Hello, pastor. ¿Lo tienes ahí? Santiago 3:16. Dice así. No. Porque donde hay celos, no es Y Santiago. con tentación. Santiago 4. 4, 2 y 3. Sí, eso es. Dice así. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Claro, o sea, pedimos y pedimos mal. No es para hacer la voluntad de Dios, sino para hacer nuestra voluntad. Y en ponerse de acuerdo, es imprescindible que para ponernos de acuerdo busquemos la voluntad de un tercero, en este caso de Dios. Amén. Ni siquiera de los niños, ni siquiera Los suegros. de los suegros o de quien sea, sino de el Señor, para que nos vaya bien. Porque si no, no podremos caminar de acuerdo, porque solamente Él nos puede guiar a tomar decisiones sabias y decisiones que nos lleven a poder caminar juntos. Cuando ya obtenemos, nos comprometemos con nuestra esposa, con nuestro esposo, y nos casamos y nos esposamos, ya estamos unidos. Entonces ya no puede vivir uno por un lado y otro por otro. No puede decir uno, no, yo voy donde yo quiero y tú vete donde tú quieres. Que a veces nos quisiéramos decirlo, porque estamos bajo presión, queremos hacer algo y no nos ponemos de acuerdo. Aquí es donde entra, dice, sin acuerdo entre esposo y esposa, no hay paz. Exacto. Y entran en contienda. Fíjese, yo tenía una conocida que dice que cuando ella se enfadaba con su esposo, se iba de tienda y le topaba las tarjetas. Claro, Porque claro. era una forma de como desahogarse el coraje que había Se ocasionado. estaba vengando. Es impresionante y ahí es donde cae Santiago 3:16, Eso pastor, es. donde dice que porque donde hay celos y contentación, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Así es que nosotros podemos ver Y contención. en el correr de la vida, ¿verdad? En casos y consejerías y cosas que uno ve al pasar del pastorado y vemos situaciones difíciles en los matrimonios y vemos porque no hay esa paz, no hay esa armonía entre parejas, porque hay algo que yo siempre digo y no es decir la esposa o el esposo,
es el mismo diablo que está ahí tentando y haciendo que uno caiga en situaciones diversas, ¿verdad? Porque ahí es donde entran los celos, ahí entran tantas cosas que se dan en una relación, ¿verdad? Que yo creo que debemos de tomar Y mucho en donde no hay cuenta. paz, hay todo tipo de Así espíritus, es, ¿no? Y así de es. contiendas y de celos. Y Es importante entender que cuando hay una discusión sin acuerdo entre esposo y esposa, no hay paz. Dice la Escritura que donde hay celo, el celo proviene del mismo infierno. Entonces se dan oportunidades, o sea, como decíamos anteriormente, se abren puertas, se abren oportunidades, se abren venganzas, y no es esa la forma correcta. El propósito que hoy queremos hablarte es que hay otras maneras de llegar a un punto donde tu matrimonio pueda ser bendecido. Mi esposa y yo, Miguel, tenemos 28 años de casados, tenemos 4 hermosos hijos. Y de pronto a una persona, yo iba con unos amigos y había una contienda entre una pareja. Estamos en un lugar de Sudán del Sur, y se le preguntó a una persona que qué podía hacer. Su esposa se le había ido 2 años atrás y de enojada pues se le fue a Kenia, al país vecino. Y empezaron a hablar todos estos hombres, pero ¿sabe qué? No había experiencia en las personas que le estaban preguntando, porque estos misioneros eran personas que han viajado por el mundo, pero no están casados. Entonces dijeron, pregúntenle a Benjamín a ver cuánto tiene de casado. Y cuando él me preguntó a mí, me dice, me he discutido con mi esposa, ella de enojada tomó mi tarjeta, sacó un vuelo, y lo que debíamos de haber usado para casa, él lo tomó para irse. 2 años tiene que estar allá. Ahora, ¿qué hago? Ellos me han dicho, un problema se resuelve con el mismo problema. Si ella se fue, tú también vete, ¿verdad? Entonces, aparentemente estamos hablando de hombres de Dios, no estamos hablando de personas fuera del temor de Dios. Entonces, cuando no hay temor de Dios, se abren puertas, y dice la Escritura que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte. Con 2 hijos preciosos, toda una familia por delante, y él me dice a mí, Pastor Benjamín, ¿qué experiencia tiene cuando yo de matrimonio? ¿Cuántos hijos? ¿De dónde viene? Tengo un padre que jamás tuvo 13 hijos con una sola mujer, ¿verdad? Y somos 10 hermanos varones y 3 hermanas mujeres. Entonces yo le dije, ¿tú amas a tu esposa? Sí. Entonces lucha, pelea, sé romántico y vuelve al inicio del amor, ¿verdad? Entonces hay puertas que el enemigo te abre y son muy buenas, porque el enemigo no te abrió una puerta fea. Recuerda que él era luz bella y no te va a sacar ningún terror, te va a sacar cosas muy preciosas. Entonces el consejo que yo le di, regresa y aprende a no abrir puertas, y empieza a no solo vivir como el futbolista cuando solo está, ¿verdad? Ahí esperando que no entre el gol, sino que debemos de actuar y empezar a buscar cómo resolver el problema. Amén. Y dice aquí, sin acuerdo entre esposo y esposa no hay paz, dice. ¿Por qué? Abre la puerta al ataque del enemigo. Exactamente. Con frecuencia nos mantiene fuera de la voluntad de Dios. Lleva a culparse uno al otro por fracasos. Y siempre entramos en, te lo dije. En siempre crees tener la razón. Nunca damos, como decimos nosotros, nuestro brazo a torcer. Siempre decimos, el otro tiene la culpa, yo no. Eso es algo que yo siempre le digo a mi esposo. Es de hombres y mujeres valientes reconocer el error y enmendarlo. O sea, yo lo hice, pero voy a mejorarlo. Porque, ¿qué pasa? Dice que el perdón va con un cambio. Si yo digo que perdono, yo tengo que cambiar. Porque si yo perdono y no cambio, solo tuve un remordimiento. Y usted no ha cambiado en sí. Y eso es lo que lleva al fracaso del matrimonio. ¿Verdad? Y entra el diablo y hace un destrozo. Exacto. El acuerdo a la manera de Dios dice lo que hemos dicho. Si 2 de vosotros se pone de acuerdo en algo, o otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18-19. Debemos armonizar, combinar tonos simultáneamente como una orquesta.
Esto es armonizar juntos tal como somos y no hacernos igual al otro, que siempre queremos o ser como el otro, ¿no? Dios se encargará de la unión, si es que le permitimos la libertad de hacerlo. Sigan el ejemplo de Cristo. Jesús siempre buscó cumplir la voluntad de su Padre. Sí. No busco mi voluntad, dice en Juan 5:30, sino la voluntad del que me envió. Y para tomar decisiones en el matrimonio, hemos de buscar la voluntad de Dios. Así Porque a Dios no le vamos a culpar. Porque Dios cuando toma una decisión va a salir bien seguro. Amén. Pero cuando hacemos la voluntad de uno, la voluntad del otro, seguramente que en muchas ocasiones nos vamos a equivocar. Y luego vamos a hacer lo que decía el pastor Benjamín, huir. Porque a veces para algunos es más fácil huir que quedarse a pelear la batalla, ¿no? Porque han cogido dichos del mundo que dicen mejor es huir y el soldado que huye vale para otra batalla. Pero en esta batalla uno ya se ha involucrado y esta batalla, yo siempre le digo a los matrimonios, cuando los caso, de aquí se sale con los pies por delante. Esto es hasta la muerte, ¿no? Así es. Y qué bonito es que poder buscar el acuerdo en el Señor, ¿no? Poder buscar la voluntad de Dios. Conociendo la voluntad de Dios es importante conocer su palabra. Amén. La palabra de Dios es la que nos va a instruir, la que nos va a guiar y saber identificar si lo que estamos tomando, las decisiones que estamos tomando verdaderamente es la voluntad de Dios. Porque ahí en la palabra no nos explica todo, pero sí que no nos explica el cómo hacerlo, quizá, pero sí nos dice lo que no debemos hacer. Entonces, sí, no se puede, si se van de vacaciones, no puede decir uno, yo me voy a la montaña y tú vete a la playa. No, tendrán que buscar la plena voluntad de Dios. No se pueden separar porque luego ya pasan cosas cuando uno va para un lado y otro va para otro. El diablo siempre, la puerta que abre, a veces la viste de rubia o la viste de rubio, ¿no? Exacto. Y entonces luego vienen los conflictos y las separaciones y los divorcios. Por eso es necesario hacer la voluntad de Dios y el propósito de Dios para lo que nos hemos unido como matrimonios. Como matrimonios hemos sido unidos no para solamente formar una familia, un hogar y tener una casa, sino para cumplir el propósito de Dios y el llamado de Dios en esta tierra y dejar heredad. Y no solamente heredad a nuestros hijos, sino a aquellos que verdaderamente también nos van a escuchar y van a seguir nuestros pasos. Porque siempre hay un pequeño que nos sigue. Siempre hay alguien que nos observa. Siempre hay alguien que mañana piensa casarse y quiere tomar decisiones sabias. Entonces somos modelos a seguir y somos modelos que hay muchas personas que nos están observando. Entonces nuestras decisiones, sobre todo, no tienen que ser egoístas. Tienen que pensar en tu prójimo más que en ti mismo. ¿Qué harán mis hijos luego? Si yo tomo esta decisión, ¿cómo afectará a mi familia? ¿Cómo afectará a mi entorno? ¿Cómo afectará a la sociedad? Porque hemos sido llamados para ser de bendición y no de maldición. Entonces, cuando decide un matrimonio decir, bueno, yo me voy por otro lado, yo me voy donde yo quiero y ella que se vaya donde ella quiere, no somos una isla en nosotros mismos. Estamos afectando a toda una sociedad y toda nuestra familia y a muchas otras personas también. Entonces, es necesario conocer cuál es la plena voluntad de Dios y buscar en oración la decisión más sabia. A la hora de comprar una casa, sí, porque es importante el lugar donde voy a vivir, cuál es la voluntad de Dios. Algunos Dios los manda a África y a otros los manda en otro lugar. Pero por eso necesitamos esa confirmación y esa búsqueda de Dios, ¿no? Amén. El acuerdo basado en la voluntad de nuestro Padre nos asegura que veremos el cumplimiento de su respuesta. Si tienes por ahí algún Primera de Juan, no sé si 5:14 es. Eso es. Tengo aquí. Sí, muy bien. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué bien. Por eso a veces no nos la concede. El mayor problema en el matrimonio es uno tener el sumo temor a Dios. Cuando uno de los dos, escuche bien, cuando una de las dos partes tiene temor de Dios, entonces hay salvación para ese matrimonio. Porque cuando usted pactó ante su esposa, no lo hizo ante ella, lo hizo ante Dios. O sea, pactamos ante Dios. El amor, el matrimonio es un pacto entre tres, ¿verdad? Entre su esposa y está Dios de por medio. Entonces, una de las cosas más difíciles para aquellas personas que no tienen temor de Dios es el ponerse de común acuerdo. Por eso el Mateo 18 es algo poderoso. ¿Por qué? Porque si uno de los dos empieza a tomar el control de la situación, empieza a ver qué espíritu tomó esa situación, entonces él puede acercarse a la otra persona y cuando dos o tres, dice, se ponen de acuerdo, en común acuerdo, entonces ellos pueden atar cualquier cosa que se haya puesto en medio del matrimonio. Amén. Así es que dice que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay poder en el común acuerdo, pero tiene que haber alguien con temor de Dios para hacerlo. Amén. Así es. Qué tremendo, ¿no? Porque el ponerse de acuerdo, hoy en día, cada día tenemos que tomar decisiones y a veces esas pequeñas decisiones nos pueden separar uno del otro. Entonces es importante, y más cuando somos creyentes cristianos, tenemos que orar al Señor, que el Señor sea el que guíe nuestro hogar y esperar respuestas también a lo que Dios quiere que hagamos. Porque a veces uno quiere tomar y tener la razón, o porque yo tengo la razón, el otro no. No, hay que esperar. Y también una confirmación, porque tal como lo habíamos dicho hace un rato, a veces decimos, no, la puerta está abierta, vámonos a este viaje, o vamos a este viaje misionero, ¿no? Y así nos contaron un testimonio de un matrimonio que eran misioneros, que ellos vieron una puerta abierta para ir a un país, ellos ni oraron ni se fueron a ese lugar y dice que casi se mueren en un accidente. Dios los guardó de misericordia, porque claro, ellos ven la puerta abierta y dicen, vámonos para allá, nos han invitado, nos han pagado el viaje, esto será de Dios, pero no esperaron la confirmación del Señor. Y casi se mueren en un accidente, el matrimonio, y Dios les dijo, ¿acaso ustedes me preguntaron para salir a este viaje misionero? Entonces, a veces no es que te paguen el viaje, te den todo, sino si es la voluntad de Dios, porque si Dios no lo permite, no demos ni un paso, porque podemos perder hasta la vida por el camino, podemos perder nuestro hogar. Entonces, esperemos la confirmación, oremos, ¿no? Y como dijo Jesús, Padre, que se haga tu voluntad en mi hogar, en mi vida, y no la mía, no lo que yo quiero, porque a veces lo que yo quiero no es bueno. Porque a veces es cómodo decir, bueno, pues ora tú, a ver qué Dios te dice. Claro. Y oremos juntos mejor. entonces ella dice, Dios me ha dicho que hagamos esto. Ajá. Ah, bueno, pues hagamos eso. Pero no, tiene que haber una confirmación. Sí. Porque si a ti Dios te dice blanco y a mí Dios me dice negro, claro, pues o Dios se equivoca, Dios no se puede equivocar. Claro. Seremos nosotros. Es algo precioso porque Tiene que coincidir. hoy nosotros estamos, este tema tan hermoso que es vivir en común acuerdo en el matrimonio y conociendo la voluntad de Dios. ¿Qué dice la palabra? No tenemos que preguntar si está expresamente escrito en la palabra. La palabra nos dice qué tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Evangelizar. La palabra nos dice que tenemos que educar piadosamente a nuestros hijos. No tenemos que preguntar. Claro. Como cuando Benjamín y yo nos casamos. Nosotros, bueno, fuimos novios, nos conocimos. Y algo que siempre dijimos, ¿por qué me caso contigo? ¿Por qué te puedo decir hoy? ¿Por qué te has casado o por qué te vas a casar? Tú te vas a casar para hacer feliz a tu pareja. Y tu pareja debe de tener esa decisión de que se va a casar para hacerte feliz a ti. Y ha funcionado, porque vamos a cumplir, 29 años de casados. Pero es algo que nosotros desde que nos casamos, yo me acuerdo, éramos novios, nuestro primer día nos casamos, fuimos de luna de miel,
Y nosotros, ¿qué hicimos cuando llegamos al hotel? Usted le vuela la imaginación, pero nosotros nos cogimos de la mano y dijimos, Señor, tú eres el centro de nuestro matrimonio. Amén. Y aquí vas a reinar tú, vas a gobernar tú este matrimonio, y funciona. Pero para las personas que no lo tienen ni conocen nada de Dios, yo te digo, funciona. Amén. Funciona, porque muchas veces venimos al matrimonio o venimos del noviazgo y nos decimos, bueno, yo me voy a casar. Si me funciona, pues qué bien. Si no, yo me divorcio. Te vas a divorciar, porque ya lo estás premeditando. Entonces debemos de tener el sumo cuidado de lo que nosotros decimos. Mi decisión ha sido casarme, y yo siempre le digo a mi esposo, veo a dos ancianos agarraditos de la mano ya, setentones, ochentones, y yo le digo, ahí va Benjamín y María Danis. Y yo declaro esa palabra. ¿Qué palabra tú estás declarando? Y yo creo que a la manera de Dios es a la mejor manera, ¿verdad? Sí. Bueno, un poco más feliz cuando nos casamos, pero ya éramos felices, ¿verdad? Yo era feliz antes de casarme. Ya teníamos a Cristo en nuestro corazón. Ya teníamos a Cristo, ya éramos felices, pero claro, Dios va añadiendo, ¿verdad?, a su reino, porque nosotros pertenecemos a su reino, y nos añade nuestras esposas porque siempre nos faltaba la ayuda idónea. Era como que iba uno medio con muletas, ¿no? Nos faltaba para la ayuda idónea, para corregirnos, para frenarnos, muchas veces para lijarnos también, ¿verdad? Que a veces nos lijan, porque cuando Dios nos usa y se nos sube un poco el amor propio, pues ellas siempre nos bajan, ¿no? Y cuando estamos un poco bajos, pues siempre nos animan, ¿no?, a levantarnos. Así que son idóneos. Ahora, es importante entender, Pastor Miguel, que hacer la voluntad de Dios es de verdad ser hombre de Dios. O sea, ser hombre no es aquel que tiene 2 o 3 mujeres o que se puede tomar tantas cervezas en una sola sentada. Claro. Ser hombre verdaderamente es hacer la voluntad de Dios. Y ponerse de acuerdo con su pareja es algo tremendo, ¿verdad? Nosotros con mi esposa siempre, ella anda viendo ancianos besándose, mi esposa. Y un día en Refe, ahí en Entrevías, vamos bajando las escaleras y están 2 ancianos elegantes, ¿verdad? Pero ya tipo 75, 80 años están besando. Y me dice mi esposa, qué bonita esa pareja, tomémosle una foto. Entonces tomarle una foto. Y yo, ¿por qué le va a tomarle una foto? A mí qué bonito se ven besándose, acariciándose a esa edad. Entonces vine yo, saqué mi móvil, estoy tomando la foto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Me permite tomarle una foto, señor? Y entonces cuando yo estoy así, no, me peleé con mi mujer y esta no es la mía y tú la vas a subir a Facebook. Eso iba a decir yo. Dios santo, Bien, por bien. favor, quita eso ahí. Se me tiró encima, ¿verdad? Claro. Quita eso ahí, perdón. Y por Que andar no soy el matrimonio feliz. Entonces, a veces hay parejas que nosotros vemos personas, pero no son lo que son. ¿Verdad? No son de verdad. No son de verdad. Lo único que puede hacer que un matrimonio llegue a tener un común acuerdo es el amor, porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y dice que la voluntad de Dios para nosotros se expresa en su palabra. Necesitamos conocer su palabra para conocer su voluntad. Con frecuencia la palabra nos dice cómo, cuándo y dónde. Así es que son cosas que nosotros tenemos algo precioso que Dios nos ha dado y es su palabra. Su palabra es lo más grande que Dios nos ha dado. Y de verdad que si tu matrimonio o una relación que tú inicies está fundada en estos principios, va a ser de éxito. Va a ser de éxito. Amén. Y vamos a poder llegar a esos, ¿qué? 25, 30, 50 años de matrimonio con la ayuda de nuestro Señor, ¿verdad? Así es que, qué bueno. pastora, para allá vamos. Primera de Corintios 14, 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Amén. Como en todas las iglesias de los santos. Quiere decirse que Dios es Dios de paz y no es Dios de confusión. Entonces, si alguno de los dos dice, salgamos del país, vayamos a otro país, tiene que ser Dios el que lo guíe. Y a los dos les tiene que poner esa paz, esa seguridad en esa decisión. No quiere decirse que donde uno esté, en todos los sitios va a haber paz, porque verdaderamente es una batalla también por hacer la voluntad de Dios. Amén. Claro que sí. Pero los dos van a tener la seguridad de que es de Dios moverse de donde están. Sí. Qué tremendo hoy en día ver, ¿no?, tantos matrimonios que
han tomado decisiones equivocadas, ¿no? De dejar por ejemplo, esto con la inmigración ha pasado mucho. Amén. Gracias a Dios que yo me vine soltera de allí, pero hay muchos que han venido casados. Ha venido la esposa o el esposo solo, ha dejado a su esposo por tantos años solo allí con sus hijos, que luego ella, al estar sola aquí, se ha buscado otro hombre y ha destruido su hogar, ¿no? Por las malas decisiones a veces, por no orar a Dios, por no pedir a Dios dirección. Y no solamente a gente inconversa ha pasado esto, a gente cristiana. Porque se han movido por necesidad. Se han movido y la necesidad no tiene que ser un motivo para moverse. Exactamente. Y han tomado decisiones equivocadas, ¿no? Ambos no esperaron la respuesta de Dios en medio a lo mejor de una crisis económica. Decirle, Señor, es tu voluntad que yo viaje o mejor que vayamos juntos, porque el diablo es especialista en destruir matrimonios. Así es. Y al tomar una mala decisión, él tiene pie para destruir y destruye los hijos. Luego quieren restaurar ese hogar y ya no se puede porque hay otra tercera persona, ya hay hijos de por medio con otra persona y ya. Eso es increíble cómo pasa eso de los inmigrantes que vienen tanto de Latinoamérica, que vienen a Europa, o de los que desde Centroamérica. Seguro que ustedes, muchos han ido a Estados Unidos también y Amén. ha pasado. Así Se han es. destruido hogares enteros por malas decisiones, por no estar de acuerdo o por decir, no, esa es la mejor decisión, y a la final han perdido su casa por un poquito de dinero. Y le han culpado a Dios. Exactamente. De su Y insensatez. como decía hoy el versículo de Corintios, que Dios no es un Dios de confusión. Así Él es. si te manda, te va a mandar y no Le se va a dar- destruir el hogar. Le va a dar seguridad al otro, Exactamente. los dos van a estar de acuerdo y van a tener una confirmación de parte Y de hay Dios. algo que quiero, Sí. que es que a veces la persona, como dice usted, pastora, las personas se vienen solas, ya sea el varón o la mujer, y aquí Dios les hace creer de que la persona que se está encontrando nueva, con este ministerio que tiene, verdad, esto sí es de Dios, porque aquel Claro. que está allá, ¿verdad? Entonces no era de Dios. ¿verdad? El diablo les hace creer. Entonces, el diablo les hace creer y ellos decir que este sí es el hombre de Dios. Yo estaba con una consejería y le dije, bueno, ¿pero qué pasó? Tú tienes tres hermosos hijos, eres un gran adorador, más que se da esto con los músicos, ¿verdad? Y entonces me dice, la verdad, me dice que yo me casé con esta mujer, pastor, desde que me casé, es que de verdad me casé con ella para poder tocar el piano en la iglesia. Y 3 personas me van diciendo eso para poder encontrar un ministerio. Entonces yo les dije a ellos, lo tuyo no es un ministerio, es un misterio, porque no tiene nada que ver con la voz de Dios en tu corazón. Entonces, antes de hacer cualquier cosa errónea y destruir la vida de otro matrimonio porque vienen y agarran a otra persona que no se dan cuenta si allá son casados y aquí se encuentran los dos con la cara rosada y creen que son personas solteras. Tienes que investigar y tienes que llegar al punto. Hoy en día tiene un siervo de Dios que hacer lo que hace una persona cuando va a tomar un coche. Ver el kilometraje, ver si verdaderamente este es el dueño, investigue a la otra persona si es casada, sí o no. O se enamoran por Facebook, por por Facebook, WhatsApp. ¿verdad? Personas que han venido conmigo que se quieren suicidar porque se conoció con una persona, se van a ver en tal lugar y se dan cuenta que ella tiene 18 años y el otro tiene 52 y no fue sincero, no fue transparente. Entonces viene un rencor, unas heridas internas después de muchos años de estarse diciéndose cosas de amor por Facebook y pasando fotos que no son las que deben ser la verdad, ¿verdad? Así es. Hoy en día existe eso, los matrimonios express, ¿no? Porque si no me caso ya, no sé, como si me voy a morir. No, tiene que buscar en la voluntad de Dios, por supuesto. No ores para que tu cónyuge reaccione y vea las cosas a tu manera. A veces oramos, Señor, abre los ojos a mi esposa para que ella vea lo que yo veo y que haga mi voluntad. No. Ora para que la voluntad de Dios les sea revelada a los dos. Cuando ambos cónyuges han recibido la misma respuesta, pueden tener la confianza de que han oído de parte de Dios. Lo dice en Lucas 11:10. El acuerdo al que se llega en esta forma es guiado por el Espíritu de Dios y no por nuestra propia carne.
hay que ver por qué deseo hacer algo, por qué deseo que mi mujer haga algo, cuáles son las motivaciones correctas o lo estoy haciendo por mi propio interés o por egoísmo personal y no verdaderamente para que Dios se lleve la gloria y el reino de los cielos sea edificado y pueda ser de bendición. Cuando estamos en la plena voluntad de Dios es cuando todo nos ayuda bien y todo nos hace bien. Pero cuando nos salimos de la plena voluntad de Dios y del camino, luego sufrimos las consecuencias. Y algunos, como bien habéis dicho, luego es muy difícil levantarse. Porque sí, 7 veces cae el justo, que 7 veces se va a levantar. Pero a veces cada vez que se cae, sufre heridas. Y tiene que pasar el proceso de sanidad. Y entonces aprender muchas veces de los errores de otros es de sabios. Entonces, cuanto menos me caiga, mejor. Yo siempre oía de que había personas que se habían apartado del Señor, luego vuelven, pero yo dije, yo no quiero apartarme de ti nunca jamás. Amén. Porque me di muchos golpes en la vida, cometí errores, no quiero cometer errores en el matrimonio. Y me doy cuenta que muchas veces quiero hacer mi voluntad. Y también me doy cuenta que mi mujer quiere hacer su voluntad. Entonces, necesito un mediador, necesito alguien que sea justo. Amén. Y alguien que haga justicia. Para eso Dios nos dejó el Espíritu Santo, que nos guía toda la verdad. Amén. Porque un error, como bien hemos contado, que sufre las consecuencias porque lo vemos los pastores en las iglesias. Matrimonios, hogares destruidos con otros maridos, otras esposas y todo un desorden que tienen que pasar años para que eso de alguna manera se estabilice. Entonces, caminar juntos en pleno acuerdo es como cuando nos esposamos, vamos juntos como 2 presos, es una comparación, están esposados y se escaparon. Bueno, ya sé que está viéndose un poco, pero realmente nos hemos esposado. Entonces, si ella tira para un lado y tira para otro, no vamos a podernos separar. Vamos a tener consecuencias los dos. Entonces, si los dos deciden tirarse por un acantilado al río, los dos tendrán que saltar al mismo tiempo. Amén. Exacto. Entonces, si nos tiramos es porque Dios dice que nos tiremos. Nadie se suicida, por supuesto. Pero si damos un paso en la vida, una decisión, tenemos hijos, compramos una casa, vendamos el terreno, pongamos un negocio. Si nos lanzamos los dos a la vez y los dos estamos seguros porque Dios ha dicho, ahora es el momento, porque también depende del momento. En el momento de Dios todo nos bendice. Fuera de tiempo, las cosas no son iguales. Es como cuando va a coger una fruta. Fuera de tiempo, o está pasado allá, o está verde, pero hay que tomarla en su tiempo. Entonces, ¿cómo nos guiamos? El Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. Comunión con el Espíritu Santo, los dos. Los dos van a ser lo que nos van a llevar a vivir una vida en acuerdo, en armonía, en sintonía, como una orquesta. Va a sonar bien, si no, no hay paz y es todo áspero y sonamos mal. Escucha, pastor, lo que dice Santiago 3:17 con respecto a lo que está diciendo. Porque cuando hay un común de acuerdo, dice, pero la sabiduría pura, después pacífica, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. O sea, si hay un acuerdo, ese acuerdo tiene que ser un acuerdo transparente, puro. Después pacífica. Y luego amable, o sea, tiene que haber estas frutos ahí. Benigna y llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea que cuando hay un común de acuerdo y el resultado de uno y el resultado de otros tiene un fruto que ver con el Espíritu Santo, no con la carne, entonces esto es de Dios y tú puedes decir esto es de Dios. Cuando de alguna manera se siente un sabor a Espíritu Santo, entonces las cosas van a caminar sobre riel. Fíjense que yo tengo algo
algo que, bueno, según lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que a veces nos relaja un poco a las esposas. Bueno, en mi caso, yo siento eso porque dice que la cabeza de mi casa es mi marido. Hay decisiones que sí compartimos, tenemos acuerdo, llegamos, pero hay cosas que él como cabeza de mi casa, yo le digo, mire, mi amor, le digo, usted haga lo que va a hacer, que Dios le guíe, pero yo voy a orar por usted. ¿Verdad? Yo creo que eso como que a uno no sé si es, pero hay acuerdos, sí. Estamos hablando de hacer determinadas cosas, pero la decisión en sí la toma él. En el caso nuestro, pues es mi pastor y es mi esposo. Entonces, hay ahí algo, pero yo sé que con la guianza del Espíritu Santo vamos saliendo y nosotras mujeres tenemos que ser intercesoras de nuestros maridos. Así es. Es una clave, si tú tienes a Cristo en tu corazón, intercede por tu marido, porque muchas veces el esposo dice, no, yo soy la cabeza y yo mando, pero sí, es cierto, pero que su Espíritu Santo le guíe, porque a veces queremos nosotros dominar en esa área y es mejor orarle al Señor y que Dios cambie, ¿verdad? A las personas, no nosotros. Y tener ese común acuerdo del matrimonio nos va a llevar a un matrimonio de éxito y un matrimonio que vamos para adelante y, ¿sabes? Somos modelo para muchos, porque muchas personas están viendo cómo van. No es igual que un hombre esté solo a que esté con su esposa. Yo veo a hermano Miguel, siempre anda con su esposa y eso respalda, eso da fuerza a las personas y te están viendo. Siempre hay alguien que te está viendo. En el caso nuestro, nosotros tenemos 4 hijos, ya llevamos 2 nietas, y vemos, y yo veo la gente, nos dicen, pero ¿cuántos años van? ¿Qué cuánto? Ya vamos. Pero solo con de verdad, con Jesús en nuestros corazones. Y vamos para adelante. Y yo siempre digo algo, prueba no superada, prueba repetida. Ten cuidado con las pruebas que tú repites cada vez, porque debes de pararte y decir en el nombre de Jesús, yo esto ya no lo hago. Si yo hice tal cosa en tal tiempo, hoy ya no lo voy a hacer. Yo te animo en esta hora que sigas adelante, perseveres y puedan llegar en común acuerdo en un matrimonio. Es excelente, pero con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y también es un error, porque claro, la Escritura dice, si 2 de vosotros se pone de acuerdo en algo, yo lo haré. Pero a veces nos ponemos de acuerdo para pedirle a Dios algo y no es la voluntad de Dios. Entonces, vamos a pedirle a Dios esto, que lo haga. Y nos ponemos de acuerdo y queremos y peleamos esa batalla de fe en lugar de buscar primero la voluntad de Dios y ponernos de acuerdo. O sea, queremos que Dios se ponga de acuerdo a nuestra voluntad. Y eso es una manipulación también a Dios. Es que pasa, pastor, como cuando llegan contigo y te dicen, pastora, yo quiero que me dé un consejo. Pero las personas quieren escuchar lo que ellos quieren, no lo que tú le vas a decir. Igual nos pasa cuando venimos ante el Señor y le decimos, Señor, está esta petición. Señor, mira esto, pero es que yo quiero esto, pero es que yo ayuno, yo oro, No, debemos de esperar a escuchar realmente si esa es la voluntad de Dios. Y qué bueno es nuestro Dios, ¿no? Nuestro Padre que sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene, ¿no? Amén. Y a eso que decía la pastora María Denise, que hay personas que nos observan y nos ven, pues nuestros propios hijos, ¿no? Nos están viendo y ellos van a repetir el mismo error si nosotros caminamos mal. Si nuestro matrimonio se ha separado, ha tomado malas decisiones, seguro que nuestros hijos van a pasar por lo mismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos porque ellos nos están viendo. Somos su modelo. Somos su modelo. Y si nos equivocamos o tomamos malas decisiones o si tomamos buenas decisiones, ellos lo van a ver y van a decir, mira, papá y mamá hacían esto, se ponían de acuerdo, oraban al Señor, no se movían sin hacer algo sin que fuera la voluntad de Dios. Y ellos lo van a ver y lo van a vivir también. Ahora, si los papás se han equivocado y cada uno ha tomado rumbo para otro lado, los hijos quedan desorientados y van a querer volver a repetir la misma historia un día en su vida. Entonces, y nos pasa, pastor. Fíjense que nosotros tenemos nuestro hijo tercero, Dan. Dan tiene ahora, va a cumplir 18 años, pero él estudia saxofón, pero él toca batería en la iglesia.
Y él quería coger en el conservatorio percusión. Entonces, si yo le decía, pero hijo, tú vas para segundo bachillerato, vas a hacer esto, es que es mucho. O sea, vas a requerir demasiado tiempo. Entonces me dice, no, pero es que yo voy a audicionar, yo voy a hacer la audición. Vale, le dijo a mi esposa, tenga el dinero, pero hay cosas que nosotros no vamos a parar a nuestros hijos, pero Dios sí. Y vino y él toca muy bien la batería, pero le hicieron la audición y no la aprobó. Y llegó triste a casa, pero yo digo, le digo a mi esposo, gloria a Dios. ¿Por qué? Sabe lo mejor. A veces nosotros no podemos parar. Sí. En el caso nuestro, pues, ¿de qué hablamos? De nuestros hijos, de la familia. Pero Dios sí nos para, ¿verdad? Así es que... Así es. Pastor Miguel, sí. me gustaría dar un último consejo. A veces como pastores, como líderes, en lo personal nosotros trabajamos en el ministerio con grupos familiares haciendo discipulado. Y bueno, llegó un momento que todas las personas dijeron, pastor, yo quiero un grupo en mi casa, yo quiero otro grupo en mi casa. Y fuimos a una casa donde estaba una mujer sola, vive sola, y se hizo un grupo pequeño, muy bonito, y empezamos a hacer el discipulado, pero llegó un momento en que mi esposa no podía ir conmigo. Y entonces le digo, hermana, yo no puedo llegar con usted, no importa, véngase solo. Aquí nosotros, dice, tomamos café juntos, y aunque no venga la gente, pero usted y yo adoramos al Señor. Oiga esto. Usted que es un ministro de Dios, usted que es un líder, tenga el sumo cuidado de ministrar hombres. Si es un hombre, ministre hombre. Si es mujer, ministre con su esposa. Y está ahí usted, que su esposa la ministre. Yo cuando estoy orando, mi esposa abrácela a ella, Claro. toque la parte que le duele, ministrela y mi esposa la puede ministrar. Pero ¿qué pasa? Tomamos mal testimonio por hacer cosas erróneas. Así Amén. es. El tiempo requerido para llegar a un acuerdo es mucho menor que el tiempo que se requiere para deshacer una decisión equivocada. A veces el pensar que se lleva mucho tiempo tomar una decisión acertada, la tomamos a la ligera. Pero es más sabio saber esperar y requerir tiempo en tomar esa decisión para que luego no tomemos más tiempo en deshacer lo que hemos construido equivocadamente. Eso nos dice esta enseñanza. Y esto no niega tu papel de liderazgo. Entonces, en Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Entonces, quiero leer los 10 mandamientos y las 10 reglas para un matrimonio de oro. El primero sería, nunca se enfaden los dos al mismo tiempo. Primer mandamiento. Segundo, nunca se griten el uno al otro a menos que esté la casa en llamas. Tercero, si uno de los dos tienen que vencer en una discusión, deja que el otro sea el ganador. Tome nota. El cuarto, si tienes que criticar, hazlo con amor. Muy bien. El quinto, nunca se echen en cara los errores del pasado. Sexto, sé obstinado con cualquiera antes que con tu cónyuge. 7, nunca se vayan a dormir con un desacuerdo sin resolver. Octavo, por lo menos una vez al día trata de decirle algo bondadoso a tu cónyuge. Mi amor, Wow. te amo. 9, cuando hayas hecho algo equivocado, prepárate para admitirlo y pedir perdón. Y 10, 2 no se pelean si uno no quiere, y el que está equivocado es el que más habla. Muy bueno. Son los 10 mandamientos para el matrimonio que deberán hacerlo carne de su carne, porque ya sé que no es fácil, pero el Espíritu Santo les va a ayudar en su debilidad. Si usted no aceptó a Cristo como Salvador de su vida, en su matrimonio es importante que viva Él. Amén. Así que allí donde está, dígale a Jesús, entra en mi vida, perdona mis pecados. Amén. Te acepto como Salvador y único Salvador de mi hogar, de mi familia y de mis hijos. Gracias, Dios, por haber muerto por mí en una cruz. Si muriera hoy, quiero irme contigo. Y si viviera,
quiero servirte a ti. Muchas gracias a todos los televidentes que están detrás de esas pantallas y gracias, pastores, por haber estado con nosotros en este día. Amén. Bendiciones. Así que Dios hasta el bendiga. próximo día a todos y Dios bendiga este medio y podamos predicar a todas las naciones y conozcan la verdad de nuestro Señor Jesucristo, que es mejor caminar juntos y estar de acuerdo. Dios les bendiga y hasta el próximo día. Amén.